podemos entender que la desobediencia de nuestras vidas trae como consecuencia el pecado, y el pecado jamás en ninguno de todos sus sentidos podrá ser de bendición para nuestras vidas. El pecado jamás en ninguna de todas las áreas, y busquemos como le busquemos, podrá ser de edificación para nuestras vidas. Si nosotros leemos desde el versículo 1, vamos a leer varios versículos, así que póngase cómodo. Dice el versículo 1: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaban junto a Bet-aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán a Ai. No fatiguéis a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai, y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta de Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado el anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema del medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, y no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema del medio de vosotros. Y vamos a pasar al versículo 20. Y Acán respondió a Josué, después de que el Señor llamó y se fue simplificando la cosa, podríamos decir, hasta que está Acán, podríamos decir, señalado como esto del anatema. Dice: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí está escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Ahora, fíjense cómo todos estos versículos que hemos ido leyendo, el Señor nos hace entender de cuán importante es comprender la gravedad del pecado. Cuán importante es comprender y entender realmente que el
pecado es mucho más allá que el placer temporal que me puede llegar a producir, sino que es algo que repercute en mí, en mi familia e incluso puede repercutir en los años de mi vida si no tomo en serio esta condición. Ahora, fíjense cómo el pecado a nuestros ojos puede incluso hasta ser codiciable. El pecado, nosotros andamos en el mundo, vivimos en el mundo, trabajamos en el mundo, estudiamos en el mundo, estamos en el mundo. Y el mundo está bajo pecado, dice la palabra. Ahora, todo lo que está en el mundo fuera de nuestro Señor Jesucristo nos aparta de la voluntad de Cristo. ¿Es así? Bien, entonces, muchas veces tenemos en nuestro diario vivir y en nuestro diario caminar, estamos plagados de ofertas del pecado. En todo momento, el pecado está latente a través de la página web, el pecado está latente a través de los compañeros de trabajo, a través en la iglesia, en la familia, en el barrio, en absolutamente todo el pecado está latente y muchas veces incluso es codiciable. A ver, para poder comprender esto, a veces creemos que somos muy espirituales porque nos congregamos y hoy estamos en este lugar. Pero díganme si no, durante esta semana no han tenido ganas de chusmear un poco con el vecino. No sé si acá hablan con el vecino o no hablan con el vecino, pero no han tenido ganas de chusmear, no han tenido ganas de decir, sí, pero yo vi que, algo así puede haber sucedido. ¿No es así? No quiero que me responda, que piense para sí. Acá no pasa. Acá no pasa. Bueno, qué bien entonces. Qué bien. En Suipacha sí pasa y mucho. No pasa, pasa y mucho. Ahora, qué importante es poder comprender que el pecado siempre va a parecer codiciable a nuestros ojos. Parece que nunca va a haber nada mejor que el pecado. Y nosotros, en nuestra naturaleza caída, en nuestra carne, que desea el pecado para poder saciarnos temporalmente, pero sin darnos cuenta, destruirnos por la eternidad. Ahora, si nosotros pensamos en el pecado, viendo lo que el Señor nos enseña a través de Josué 7, fíjense que Acán había visto entre los despojos, dice, un manto babilónico muy bueno de 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codició, vio, codició y lo tomó. Y he aquí que no solamente lo tomamos a veces al pecado simplemente, sino que lo amamos al pecado. Eso es algo que a veces nos cuesta reconocer. Eso es algo que a veces nos cuesta realmente entender. Que muchas veces no solamente vemos, sino que si nos dejamos seducir por el pecado, si codiciamos el pecado y lo tomamos al pecado, el pecado va a hacer en nosotros raíces que va a costar después poder desprender. Ahora, el pecado siempre es codiciable a nuestros ojos y siempre también tiene repercusiones eternas. Siempre. Fíjense que el pueblo de Israel había una sentencia absolutamente clara y decía en el versículo 12: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Y a veces sucede que nos congregamos, a veces sucede que estamos en las actividades de la iglesia, a veces sucede que nos tomamos un tiempo y decimos, pero ¿cómo puede ser que esto, que lo otro, si yo leo, si yo busco de orar, si yo busco ir a la iglesia, si yo hago mi actividad religiosa normalmente?
Pero va mucho más allá, porque podemos estar tranquilamente sentados en una iglesia, podemos tranquilamente compartir de las actividades de una iglesia y estar amando, abrazados plenamente al pecado. Y eso es lo que nos lastima. ¿Cuán grave es nuestro pecado? ¿Cuán grave es amar al pecado, codiciar al pecado, tomar al pecado, mimar al pecado y llevarlo conmigo? ¿Cuán grave es? Qué importante es que podamos orar cada día y que le pidamos a Dios que nos haga entender la gravedad de nuestro pecado, la gravedad de nuestra condición, la gravedad de amar al pecado. Muchas veces estamos y vivimos derrotados, y no estoy hablando de que nos va a ir tal vez incluso mal económicamente, porque podemos estar bien económicamente, podemos estar bien en un montón de áreas, pero nuestro enemigo está haciéndose el festín con nosotros todos los días. Nos entrega, nos seduce mediante el pecado, nos lo muestra, nos dice, mira, esto es lo que es, y nosotros codiciamos, le damos el lugar, lo tomamos. Y nos lastima, nos destruye, nos va matando, cada día va destruyendo nuestras vidas. Ahora, a veces creemos que el pecado tiene que ser en grandes rasgos. No, es que yo no maté a nadie. No, es que yo no adulteré, es que yo no forniqué. Pero fíjense lo que dice el versículo 11. Han hurtado y han mentido. Nuestros pensamientos, nuestros deseos, aunque no sean expresos, aunque no lo digamos, nuestros pensamientos hacia el otro, aquellas cosas que están adentro de nuestro corazón, aquello que nadie puede ver, ni yo puedo ver, ni el que está al lado puede ver, pero que Dios sí ve. Que Dios sí conoce, que Dios sí sabe. Todo aquello que lastima, que rompe, que nos separa de Dios, es pecado. Y nos pone día a día en una condición triste, en una condición deplorable. Y necesitamos de la salvación de Cristo. Ahora, esto no es de ahora, sino que quiero que vayamos un poquito más atrás, a Génesis. Vamos a ir al capítulo 2, versículo 16. Bien, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora saltemos al capítulo 3, del versículo 1. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿Era lo que Dios había dicho? No, estaba mintiendo. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Nuevamente vuelve a mentir. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos
árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, comió, y por si acaso dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dios había dado una orden, Dios había hablado, Dios había establecido algo. Ahora Satanás, astuto, viene y dice, pero no es tan así como Dios dice. No, es que en realidad te están lavando la cabeza en la iglesia. No, es que esa Biblia que vos querés leer y lees ya no tiene sentido, han pasado los años, no le hagas caso. Hay tantas formas de divertirnos, hay tantas formas de poder hacer lo que a vos te agrada, hay tantas formas de que vos puedas pasarla bien y que seas feliz y que hagas lo que vos quieras y nadie te va a decir nada. Ese es Satanás. Todo contrario a lo que Dios dice. Puede parecer una cuasi verdad, pero no es la verdad. Y si no es la verdad, es mentira. Y si es mentira, no proviene de Dios. Totalmente. Todo lo que sea bueno y de bendición a nuestras vidas está en Él, solo en Él. Ahora, fíjense cómo la mujer vio, como dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, según ella, según lo que Satanás había establecido en esa conversación. No según Dios, porque Dios ya había, desde el capítulo 2, cuando leemos ahí, que dice que no, lo prohíbe. No dice, bueno, tal vez en algún momento, sino que dice, no, comeréis. No, listo, se terminó la conversación. Ahora, la mujer vio que el árbol era bueno según para ella y agradable a sus ojos. Bueno, es que si en realidad lo miro de este lado no está tan mal. Bueno, es que en realidad si solo lo hago un poquito no pasa nada porque en realidad puedo arrepentirme. No pasa nada en realidad si solo pruebo un poco porque después puedo ir a Dios y sé que Dios me perdona. Y lo que sucede es que cuando entramos en el pecado, caemos en él y después nos revolcamos en el pecado, nos sentimos totalmente incompetentes para ir delante de Dios y decirle, Dios, te pido perdón por lo que hice. Y Satanás lo sabe y juega con nosotros. Nosotros le consideramos un pequeño espacio y ahí Satanás enseguida toma su lugar. Satanás trata y busca continuamente de darnos las mejores opciones para vivir la vida que deseamos, cuando en realidad a él no le importa nosotros, sino cumplir su propósito en nosotros, que es destruirnos. Claro. Y ese es el problema. Ese es el problema. El pecado nos destruye, nos separa de Él. Fuimos creados para una plena y continua comunión con Dios. Y la falta de ella nos debilita. La falta de Dios nos debilita y nos hace aún más propensos a caer en el error del pecado. No se dan una idea, ni tampoco nos damos una idea de lo grave que es el pecado. A veces lo tomamos en menos. A veces coqueteamos con el pecado. A veces le damos un lugarcito. El pecado nos destruye. El pecado nos destruye, nos mata, nos hiere. Lo único que encontramos en él es el dolor, son las heridas, todas las consecuencias que sufrimos después. Toda la derrota, los años perdidos a causa del pecado, en derrota, en maldición, dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas.
cuando la plenitud de la vida está en Cristo. Y tenemos la posibilidad. Dios ha renovado su misericordia hoy para que podamos encontrarnos con Él, para que podamos rendirnos delante de Él, para que podamos entregar nuestras vidas a Él, para que podamos confesar nuestros pecados sabiendo que Dios es fiel y justo y nos va a perdonar. Pero la oportunidad es hoy. Dios está vivo, Dios vive, Dios reina, Dios gobierna y Dios puede hacer la obra en nosotros. El único que la puede hacer. El único. Dios, en su gran e inmenso amor, lo da a su Hijo por nosotros. Quiero que vayamos a Juan 3. Vamos a ir al versículo 16 y vamos a leer. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera, no hay forma de dimensionar semejante amor. No hay forma de comprender con nuestra sabiduría, inteligencia y conocimiento y todo lo que podamos hacer en nuestros esfuerzos de poder comprender con cuánto amor nos ha amado y nos ama Dios. No hay formas. Lo dio todo, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, para todo aquel que en Él cree, aquel que está dispuesto a darlo todo, aquel que está dispuesto a entregarlo todo a los pies de Cristo. Aquel que está dispuesto a decir, esto es realmente en mí algo que me destruye. Señor, te lo entrego. Señor, te lo doy. Señor, lo pongo a tus pies. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, Dios nos ha amado y nos ama tanto que ha enviado a su Hijo no para condenarnos y sin lugar a dudas que hay razones y tiene las suficientes para condenarnos. Porque desde que tenemos razón desobedecemos continuamente, fallamos continuamente. Fíjense cuán grande es el amor de Dios, que en vez de condenarnos, nos da una nueva oportunidad por medio de su Hijo para salvarnos, para que podamos tener vida, para que podamos ser libres del pecado, para que podamos ser libres de aquellas cadenas que nos atan, que nos esclavizan. Ahora, el regalo de Dios para nuestras vidas es suficiente. Esa cruz era el lugar nuestro, de cada uno de nosotros. Muertos en todos los sentidos, con condenación eterna por nuestra desobediencia. Ahora, este gran amor con el cual Dios nos amó y dio su vida por nosotros, por personas pecadoras
que despreciamos cantidad de veces la gracia y misericordia de Cristo, aún así lo entregó para que nosotros hoy, todos, los que estamos en este lugar, los que no estamos en este lugar, todos podamos ser salvos. Ahora hay algo dentro de esto, y es importante comprender que no podemos jugar a ser cristianos. No podemos jugar a la cristiandad liviana. No podemos estar un rato con Dios y un rato con el pecado y pasarla bien, porque aunque incluso seguramente decimos, no, claro, eso que en nosotros no sucede, porque hay veces que somos tan espirituales, pero sucede mucho más de lo que nosotros creemos. No podemos jugar. El pecado nos mata, es una realidad. Satanás no juega, y es una realidad. Necesitamos entender que precisamos realmente a Cristo en nuestras vidas. Eso no es una opción, es una necesidad en nuestras vidas. Cristo es nuestra salvación. Debemos tomar decisiones. Y a veces las buenas decisiones conllevan también de actos de valentía. Porque tener que renunciar a veces no siempre es la acción más agradable. Hay veces que tener que renunciar no es la opción que tenemos más a mano. Porque a veces consideramos un montón de otras decisiones, un montón de otras oportunidades, un montón de otras puertas, pero poder tomar buenas decisiones requiere de que seamos valientes, requiere de que seamos determinantes a la hora de decidir. Ahora debemos dejar de estar perdiendo el tiempo en cosas inútiles, en cosas que son vanas, en cosas que realmente no tienen el menor sentido y que nosotros creemos que sí y le damos un lugar y una importancia superior. Mateo 6:33 dice muy claramente: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Ahora necesitamos entender de que si ese principio no está claro y bien establecido en nuestras vidas, es muy probable que caminemos día tras día en derrota. Es muy probable, a veces queremos resultados por los cuales ni siquiera estamos trabajando. A veces queremos, yo también, a veces hablo con Belén y le digo, me encantaría ya estar recibido, pero necesito estudiar. Sería genial que el título te lo entregaran a los días de haber entrado a la universidad. Necesitamos tomar decisiones en nuestras vidas. Dios entregó a su Hijo, lo ofreció por cada uno de nosotros. Ahora no nos va a obligar a tomar la determinación de seguir a Cristo. Son decisiones que tenemos que tomar nosotros. Podemos tener años y años y años de antigüedad en la iglesia sin estar Cristo en nuestros corazones. ¿Y saben cuál es el problema? Es que no gobierna Cristo, por lo tanto estamos separados de Él. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Necesitamos que Cristo sea el Señor de nuestras vidas. Y para que Él sea el Señor, necesito yo rendirme. Porque sin lugar a dudas, que aún en mí hay un poco de orgullo, hay un poco de egoísmo, hay un poco de vanagloria, hay un poco de mí que no tiene que estar, porque Cristo es el que tiene que gobernar. Amén. Cristo es.
Él es el que dio su vida, no yo. Él es el que se entregó por mí. Él es el que derramó su sangre en la cruz por mí, para salvarme de la inmundicia de mi pecado, de mi desobediencia, por querer hacer mi voluntad, por querer hacer lo que a mí me parecía bueno, por querer codiciar aquellas cosas que para mí son buenas, pero no están establecidas por Dios. Debemos tomar decisiones, y las decisiones deben ser tajantes en nuestras vidas. Amén. Queremos vivir una vida de bendición, está en Cristo. Queremos vivir una vida de victoria, está en Cristo. Queremos tener paz, está en Cristo. Todo está en Cristo. La plenitud de nuestras vidas está en Cristo y en nadie más. En nadie más. No hay nada más. Ahora podemos seguir buscando en lo que sea, podemos seguir sometidos buscando la plenitud en la pornografía, en las drogas, en el adulterio, en la fornicación, en todo, y nunca va a llenar el vacío que solo Cristo puede llenar. Solo Cristo, solo Cristo es el único que puede llenarnos. En Romanos capítulo 5. Versículo 6. Dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Hola, acá estamos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No le importó nuestra condición. Murió por nosotros, para salvarnos. Su amor mucho más allá de nuestra condición. Su amor va mucho más allá de lo que somos. Murió para salvarnos, para darnos vida, para liberarnos, para sacarnos de la esclavitud del pecado. Solo Cristo puede hacer eso posible. Solo Él. Ahora es entendible que cada día estamos en una lucha constante. Por eso es importante comprender que hemos recibido a Cristo, nos bautizamos, venimos a la iglesia y tantas cosas más que usted puede estar pensando. Pero la lucha continúa. La lucha está constante todos los días, porque Satanás no se rinde, sino que constantemente busca no solo que caigamos, sino ir arrastrándonos poco a poco a través de aquello que parece bueno y codiciable para nuestra perspectiva de vida, alejándonos de Cristo. Por eso, en Gálatas 5, quiero que leamos el versículo 16. Gálatas 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es, ¿qué dice su Biblia? Es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. O
sea que no hay una unión entre los deseos de mi carne y los deseos del Espíritu. Chocan continuamente, todo el tiempo, constantemente, todos los días de mi vida, desde que me levanto hasta que me voy a dormir, sábados y domingos y feriados. Todos los días, en todo momento, los deseos de la carne son contrarios a los deseos del Espíritu. Ahora, en esta lucha que estamos, en esta guerra en el cual estamos, es imposible que vayamos al campo de batalla de pantuflas y bata. ¿Alguna vez vio que un soldado iba de pantuflas y bata a la guerra? ¿Vio? Yo no. Tiene que tener puesto su uniforme. Tiene que estar con sus botas. Tiene que estar con sus pantalones, con todo su instrumento necesario para poder estar firme en el medio de la batalla. Ahora, esta batalla no es una batalla que la ganamos por nuestra fuerza de voluntad. No es suficiente, esto es algo que podemos entender y que necesitamos entender. El Señor puede hablarnos, puede enseñarnos, puede hacer un montón de cosas, pero necesitamos seguir buscando, estando en Cristo y que Él sea en nosotros, aun cuando volvamos a nuestras casas, aún mañana, aún pasado, traspasado y todos los días. Porque no es una batalla que se gana con mis fuerzas. No se gana con mi inteligencia. No son mis métodos. No son mis formas. No son mis estrategias. Somos débiles en todo, en absolutamente todo. Y cuando querramos emprender la batalla con nuestros métodos, con nuestras formas, con nuestra inteligencia, vamos a perder. Esa es la realidad. Vamos a perder. No hay forma de ni siquiera poder empatar. Vamos a perder. No vamos a tener ni 10 minutos en cancha. ¿Por qué perdemos? Porque somos débiles, porque somos frágiles. Lo que leíamos en Romanos 5 recién. Aun cuando nosotros éramos débiles, seguimos siendo débiles. Cristo murió por nosotros y seguimos siendo débiles y necesitamos que sea Cristo en nosotros porque voy a seguir siendo débil. Amén. No soy yo. No se trata de mí. Se trata de Él en mí. Se trata de su fuerza en mí. Se trata de que Él es el que venció. Yo no vencí nada, porque yo necesité de que Él venciera en la cruz para que yo pudiera tener vida. Es Cristo Jesús. Es Él en nosotros. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. A veces creemos, es que sí, para mí esto es algo bueno y andamos por la vida ahí, sí, pero yo siento en mi corazón que es bueno y seguimos y vamos y vagamos por la vida en lo que nosotros creemos, en lo que queremos, en lo que deseamos y después nos preguntamos, ¿por qué será que Cristo no me bendice? ¿Por qué será que esto, que lo otro? Pero no hay ni siquiera un momento en el cual nos tomamos en nuestro día para rendirnos a los pies de Cristo, que es la necesidad primordial de nuestras vidas. No hay ni siquiera un momento para consultar, a ver, Señor, ¿qué es lo que vos realmente querés para mí? ¿Qué es lo que vos realmente querés que yo haga? Yo te debo todo, Señor, soy deudor tuyo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? Yo estoy a su servicio constante. Nosotros tenemos que estar a su servicio constante. Él dio su vida por mí. Él no me debe nada a mí. Yo le debo todo a Él. Todo se lo debo a Él. Qué importante es saber que nuestra necesidad de Cristo es plena y el único que ha ganado la batalla es Él, porque ya la ganó. Porque ya derrotó a todos los imperios, a todas las potestades, a todo. Cristo ya venció. Ahora, a diario, debemos morir a nosotros. Y eso es solo en Cristo. A diario debemos tomar
la actitud de morir a lo que nosotros somos. Toda nuestra vida, hasta el último momento de nuestras vidas, va a haber cosas por las cuales morir para que la vida de Cristo sea en nosotros. Nunca es suficiente. Nunca va a ser suficiente. Siempre vamos a tener la necesidad de morir a más y más y más y más y más y más hasta que la plenitud de la vida de Cristo sea en nosotros. Siempre, constantemente necesitamos morir. Por último, quiero leer Filipenses. Capítulo 2. Versículo 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Fíjense que el versículo 6 dice: siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a que aferrarse. Fíjense, esa fue la actitud de un Dios soberano. Y nosotros a veces estimamos tantas cosas a las cuales aferrarnos, tanta inmundicia, tanto pecado, y Él, siendo Dios, se humilló y fue obediente. Lo entregó absolutamente todo por nosotros, para que nosotros, débiles, pecadores, desobedientes, podamos ser salvos, podamos tener vida, porque estábamos muertos en delitos y en pecados, y no había ninguno que se salvara, todos. Ahora, todos necesitamos de Cristo en nuestras vidas, y es necesario que podamos humillarnos ante Cristo, que podamos entregar todo a los pies de Cristo. Y si incluso a veces hay momentos en los cuales pareciera que no hay nada que entregarle a Cristo, podamos orar a Dios y podamos pedirle: Dios, examiname vos. Si hay algo, como decía David, examíname y ve en mí si hay camino de maldad y corrígeme y ponme en el camino eterno. Este tiempo en el cual vamos a estar también compartiendo la cena del Señor sea un tiempo para que por sobre todas las cosas Dios nos examine, para que Dios sea quien nos muestre a cada uno de nosotros y que sin tapujos nos diga aquellas cosas que no están siendo agradables, que no nos están conduciendo a la vida que Él preparó y ya ganó en la cruz para nosotros, sino que nos destruyen, que nos matan. Que el Señor pueda decirnos y podamos entregarlo a los pies de Cristo, podamos rendirlo ante Él, que solo Él
es el que puede hacer. Solo Él puede dar vida a nuestros corazones. Solo Él puede restaurarnos. Solo Él puede sanarnos. No esperemos más. Porque Él está con nosotros. Él está en este lugar. Él está a la espera de que vayamos corriendo a Cristo Jesús. Amén. Amén. Los invito a ponerse de pie. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por amarnos tanto, de una forma incomprensible para cada uno de nosotros. Te damos gracias porque diste todo en la cruz, Jesús, por nosotros, para que pudiéramos ser libres del peso, del pecado que nos asedia. Señor, te damos gracias porque sin lugar a dudas tu amor es tan grande, es muy grande, mucho más grande que todo nuestro pecado. Y hoy nos das una nueva oportunidad de poder correr a tus brazos, de poder ir delante de ti y entregarte todo nuestro pecado, todo lo que hay en nosotros. Gracias te damos, Dios, porque ahora podemos entrar confiadamente delante del trono de la gracia, donde podemos encontrar tu oportuno socorro, Señor, donde podemos encontrar a aquel que puede levantarnos, que puede rescatarnos, que puede sanarnos, que puede limpiarnos. Te damos gracias, Señor, porque no había forma en la que nosotros, por nuestros medios, por nuestra forma, pudiéramos ser salvos. Por eso te damos gracias, porque en ti está nuestra salvación. Te damos gracias porque no lo merecemos. Te damos gracias, Señor, porque no hicimos nada bueno, nada que haya sido suficientemente agradable como para poder tener vida, Señor. Sin embargo, nos amaste tanto, 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 que diste tu vida en la cruz para que todo aquel que en Él crea pueda tener vida y vida abundante, Señor. Por eso te damos gracias. Te queremos agradecer, Señor, por todo lo que tú has hecho, por todo lo que haces y por todo también lo que seguirás haciendo. Te damos gracias, Señor, que en este tiempo, que seas vos examinando nuestras vidas, cada una de nuestras vidas, Dios. Que seas vos corrigiéndonos, que seas vos enseñándonos, mostrándonos aquello que no es bueno, Señor, que nos lastima, que nos hiere, que nos mata, aquello, Señor, que no es tuyo. Sea como sea, llame como se llame, Señor, que vos seas tomando tu lugar y examinándonos, corrigiéndonos, y que podamos tomar decisiones, sabias decisiones, de ir a tus pies, entregarlo todo, al punto de que ya no haya más, que tú reines en completa autoridad y gobierno en nosotros. Te damos gracias. Gracias. Este tiempo que vamos a estar compartiendo, ahora me voy a iniciar las manos, sea un tiempo en el cual pueda usted estar, si quiere levantar sus manos, si quiere hacer como quiera, pero que no pierda de vista la necesidad por lo cual estamos aquí, es Cristo Jesús. Si tiene que pedirle perdón al Señor, pídale perdón. Dígale, Señor, esto es lo que está mal. No lo oculte, dígaselo, confiéseselo, con nombre. Dígale, Señor, esto es lo que me está lastimando y me está separando de tu presencia. Yo te lo entrego. En los pies de Cristo hay perdón. Solo Él puede hacer.